Miércoles 6 de junio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba: Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy la mayor parte de las portadas, de las informaciones publicadas en las portadas, hace referencia a política nacional. Los tres casos hace referencia, reparten entre los nuevos ministros del gobierno Pedro Sánchez y la dimisión anunciada ayer por el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy. El diario Córdoba, El Decano, dedica casi toda su portada, la tienen a una foto para el que hasta ayer era presidente nacional, del Partido Popular, Mariano Rajoy, que, como señala el diario Córdoba, cede paso. Rajoy cede paso, titula: el expresidente renuncia a liderar el partido y Aznar se ofrece a reconstruir el centro derecha nacional. Y en la foto, Rajoy en la rueda de prensa de ayer. El diario ABC también trae una foto muy parecida en su portada, con un titular, un entrecomillado: Rajoy a la orden de quien elijáis, dijo ayer el presidente, el ya expresidente del Partido Popular. Rajoy entona su adiós después de 40 años en la política y solo seguirá al frente del PP el tiempo de garantizar una sucesión rápida y ordenada. Y la foto también corresponde ayer al Comité Ejecutivo Nacional del PP, que él presidió y que fue su último o penúltimo, ahora hablaremos de los tiempos, acto público de Rajoy. Y en el diario El Día dedica la portada a los ministros, pero sí también habla de la dimisión de Rajoy. Rajoy, punto final, titula: el expresidente dimite como líder del PP y abre el proceso para su sustitución. Empezamos por ahí, luego hablamos de ministros. Saben que era un anuncio muy esperado. Parece evidente que Rajoy iba a abandonar la primera línea política, la primera y todas las líneas, porque todo apunta a que Rajoy se va a deslindar de la política, se va a retirar de la política, es un hombre ya una edad avanzada, con lo cual no parece que tenga opciones de nuevos proyectos, y a partir de ahí, pues solamente va a saber cuándo y qué le sucederá. Ayer lo que dijo Rajoy, soltó muchas perlas en su discurso de despedida, vino un poco a reclamar, sobre todo, reivindicar su trabajo al frente del partido y al frente del gobierno de España en los últimos años, y también dedicó algunas perlas a quienes le antecedieron, básicamente a Aznar, sin nombrarlo, de quien vino a decir que no encontró lealtad suficiente en él, en Aznar y en su entorno, y que incluso él había asumido responsabilidades que no le correspondían a él, sino que le correspondían al presidente anterior, presidente del partido, José María Aznar, y presidente del gobierno también popular, José María Aznar. Este que era Faranda, así que lo incorporamos rápidamente a este programa. Lo de Rajoy, les digo, era bastante esperado. Era una dimisión esperada, y quizás Rafa estaba comentando, Rafa, como saben, el redactor jefe del diario Córdoba, que es nuestro tertuliano habitual de los miércoles. Rafa, bienvenido. Y como estaba diciendo, es una dimisión muy esperada la de Rajoy, que quizás lo más significativo fue esa reivindicación de su pasado en el partido y cómo lanzó alguna perla al presidente saliente. Bueno, sí, ha sido una salida anunciada, ¿no? No cabía esperar otra cosa después de la moción de censura del otro día, no cabía esperar en lo que queda de legislatura que Rajoy cumpliera el papel de un diputado más en su sitio en el Congreso de los Diputados, bien o bien en su figuración en el bolso de Soraya Sáenz de Santa María. Y por tanto, quizás si esa decisión lo hubiera tomado una semana antes, pues ahora no se estaría hablando de que estamos esperando a que hoy anuncie Pedro Sánchez su gobierno, sino que posiblemente bien otra figura del partido hubiera seguido adelante, ¿no? Y no hubiera seguido más allá esa moción de censura. Era una postura hasta cierto punto, yo digo, esperada, una incluso salida honesta por su parte, una vez que su ciclo al frente del país ha quedado prácticamente ya acotado. Que diera un paso hacia atrás, dejara que otra figura del partido se encargue de no solamente ya de afrontar los próximos retos electorales que tiene por delante el Partido Popular, muchos prácticamente a la vuelta de la esquina, a los primeros meses del próximo año,
sino además, bueno, pues la recomposición de un partido que por dentro, bueno, pues tiene muchas heridas abiertas, empiezan a salir muchas familias, en un partido que casi siempre se ha caracterizado por la unión de filas. Y bueno, pues al sucesor le queda también esa dura responsabilidad de intentar recomponer también el partido por dentro. Sucesor o sucesora, que se conocerá en julio, parece que va a un congreso extraordinario, y está muy abierto porque históricamente se ha hablado mucho de Núñez Feijóo para suceder el presidente del gobierno gallego, pero es verdad que el candidato que venga quizá no es un candidato de gobierno, porque habitualmente hay unas transiciones entre líderes, parece que igual se opta por un candidato de transición. Bueno, de entrada vamos a ver un escenario hasta ahora inédito en las filas del Partido Popular, bien desde su génesis de Alianza Popular hasta nuestros días, que es que hasta ahora el sucesor del presidente del partido siempre había sido elegido a dedo, ¿no? Algo que siempre incluso se le había achacado desde otras filas de la oposición, que tenían otras fórmulas para elegir sus líderes más participativas por parte de las bases, y sin embargo, bueno, en el Partido Popular pues las sucesiones siempre han venido sucediéndose sin oposición ninguna entre el candidato señalado por el que dejaba el cargo, llámese Manuel Fraga, llámese José María Aznar, ¿no? En este caso, bueno, pues en el próximo Congreso extraordinario que se convoque el partido a los efectos para elegir el sucesor de Mariano Rajoy, pues cabe la posibilidad de que se presenten distintas alternativas, que sería un escenario, bueno, también siempre por ver, ¿no? En principio las quinielas están ahí, suena a Núñez Feijóo, mantener la vía gallega, abierta ya por Mariano Rajoy, un hombre que ha ganado con amplia solvencia su comparecencia en la urna en la comunidad autónoma gallega, y además una de las pocas comunidades autónomas en las que parece que apenas hay ruido altisonante, distorsión, sino que parece funcionar el proyecto puesto en marcha por Núñez Feijóo. Y por otra parte, bueno, pues suenan el nombre de dos mujeres que siempre han estado ahí y de las que siempre se han hablado como una especie de pulso dentro del partido, que son María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, pues posiblemente de estos tres nombres, si no surge una vía insospechada, pues pueda salir la próxima sucesión de Rajoy. Ya tuvimos el ejemplo en Andalucía, en las últimas elecciones del presidente del Partido Popular andaluz, cuando de repente apareció Juanma Moreno, que era un nombre del que apenas se hablaba, incluso un desconocido que en los primeros días se cuestionaba a la gente por él en la calle. Y en Córdoba, bueno, tenemos imágenes de que en la calle Cruz Conde, en un programa nacional, pusieron un negro y preguntaron: ¿conoce usted al presidente del partido andaluz del PP? Dijeron: sí, es este señor, ¿no? Eran prácticamente un desconocido, dicho título de anécdota, ¿no? Pues, pero en este caso parece que el asunto de la sucesión parece que van encausado por esas tres vías. No, también está la otra vía gallega, que la de Ana Pastor, que también ha sonado. Sí, es otro nombre muy respetable dentro del partido. Y bueno, ayer saltó también incluso cómo se postulaba una persona que parecía que formaba parte ya del pasado dentro del partido, e incluso parte del paso de la historia de España, que es José María Aznar. Bueno, pero Aznar, lo que yo entendí de Aznar era que él desde fuera del partido iba a intentar una reunificación de la derecha. No sé si pretende que Feijóo y Rivera formen tándem, no lo sé, porque él no está en el PP ya, él renunció a la militancia. Sí, incluso. Bueno, él ya sabemos que ha sido también un frente opositor, además bastante duro, el que ha encontrado en Mariano Rajoy durante su gestión a través de FAES, ¿no? De la fundación que tiene, que preside y lidera José María Aznar, que en muchísimos momentos pues nos ha ocultado que tenía muchas líneas de discrepancia con la forma de gobernar de Mariano Rajoy. Incluso ayer, en esa comparecencia de José María Aznar, soltó alguna crítica a la gestión de Mariano Rajoy, sobre todo puso en duda su capacidad de liderazgo dentro del partido para unificar a la derecha, ¿no? Esa división del centro derecha que se ha producido en los últimos años desde la aparición de Ciudadanos, ¿no? y de Albert Rivera. Sí, José María Aznar, en principio, de sus palabras parece interpretarse que la literalidad es que pretende intentar vías de acercamiento a esa vía naranja de Ciudadanos, que de momento en la encuesta incluso le tiene hecho el paso por delante. Pero lo que pasa es que esa refundación será mucho más profunda, será que si crear un partido nuevo entre el PP y Ciudadanos, en fin, habrá que ver cómo... Sí, no veo yo Ciudadanos de todas formas estrechando la mano a Albert Rivera, a José María Aznar, más que nada porque uno de los principales caballos de batalla que Ciudadanos plantea para combatir al Partido Popular por la derecha es el tema de la guerra abierta contra la corrupción, ¿no? Y José María Aznar, quieras que no, durante la etapa de José María Aznar como presidente,
se han venido germinando todos estos casos de corrupción que al final han acabado estallando en las manos de Mariano Rajoy. Efectivamente. Bueno, pues hablaremos del PP mucho, hasta mediados de julio, que se espera que sea su congreso extraordinario, donde renueven su presidencia, y hasta ese momento Rajoy va a permanecer como presidente para evitar un vacío de poder, pero él dijo ayer que sin ningún tipo de decisión ejecutiva, no habrá nombramientos de nada, no habrá ceses, no habrá ningún movimiento hasta ver qué ocurre. La otra gran parte de la información va acerca del gabinete de Pedro Sánchez. Se ha ido soltando con cuentagotas el nombre de los ministros, algo que no era habitual. Habitualmente había una presentación pública de todos los ministerios. Aquí se han ido filtrando nombres, quizás para tranquilizar a la gente que tiene mucha prisa, y también pues para evitar que uno dijera que no, porque nos consta, ha habido un rechazo, que es notorio, el caso de Bengoa, que iba a ser ministro de Sanidad, porque nadie confía quizás demasiado en que este gobierno vaya a ser muy largo en el tiempo, y prefería hacerlo de esa manera, supongo. Digamos que aparentemente Pedro Sánchez está intentando formar un gobierno de diseño. Hoy va a anunciar ya el resto de la candidatura. Han ido saliendo como cuando en el programa Supervivientes van nombrando el listado de frikis que van a caer al final en la isla de Honduras, ¿no? Pues se han ido soltando algunos nombres y hoy saldrá el número de todos los participantes definitivos. Tiene pinta de ser un gobierno muy meditado, un gobierno muy de diseño, ya digo, porque no solamente aparentemente se trata de gobernar, sino que además se trata de hacer filas, de ir formando filas. De hecho, bueno, pues aparte de algún nombre muy vinculado a Pedro Sánchez de un primer comienzo, como era la cordobesa Carmen Calvo, que fue una de las que respaldaron todo el proceso de Pedro Sánchez para retomar otra vez la Secretaría General del PSOE. Hay algún nombre más de Córdoba, dentro de esas personas que acompañaron a Pedro Sánchez en esa travesía desde que fue apartado de la Secretaría General hasta su regreso, como puede ser también el nombre de Rafael Blanco Perea, que ahí está en la Secretaría General del Deporte, ¿no? Un hombre con experiencia. Pues bueno, aparte de nombres que tan significativos como el de Carmen Calvo, que está asociado a Pedro Sánchez durante todo este tiempo, incluso en los últimos trabajos en la oposición, que ha sido una persona además que ha estado muy vinculada, que ha participado muy directamente en colaboración con el Partido Popular en la aplicación del 155 en Cataluña, que ha sido la persona que ha asesorado prácticamente al gobierno de Rajoy, con lo cual una persona que también está muy respetada en las filas mismas de la oposición. Hay otros nombres que van surgiendo que apuntan a que, bueno, pues Pedro Sánchez no solamente está pretendiendo con eso hacer gobierno, sino también un poco conciliar toda la ruptura que había dentro del partido y que es de todos conocida, ¿no? Por ejemplo, ahí apareció ayer el nombre de la consejera de la que va a ser la ministra de Hacienda, una de las consejeras fuertes en el gobierno de Susana Díaz, como es María Jesús Montero. Sabemos que uno de los principales caballos de batalla, uno de los principales pulsos que mantenía la Junta de Andalucía con el Gobierno central venía a costa de la financiación territorial, y dentro de lo que es el tema del pulso de la financiación territorial, pues el ariete dentro de la Junta de Andalucía era la Consejería de Hacienda. Bueno, pues ese problema se supone que ya es evitable por un lado, porque ya el tema de la financiación territorial va a estar en manos del ariete que tenía la Junta de Andalucía para intentar rascar un poquito más al Gobierno central. Y a su vez, bueno, pues Pedro Sánchez concilia un poco con la familia de socialistas andaluzas porque tira de uno de sus pesos pesados, ¿no? Valencia exactamente igual. La ministra Montón, bueno, pues también hay un peso pesado dentro del engranaje del socialismo valenciano. Consejera de Salud, además. Que de esta forma, además, bueno, pues también intenta aproximar a la gestión del gobierno, bueno, pues las filas del gobierno valenciano, con los que también pues, Pedro Sánchez tuvo cierta confrontación. Por tanto, bueno, pues hoy habrá que estar a la expectativa también para ver si hay algún nombramiento más que responda más a ese perfil no solamente gestor, sino además conciliador dentro de las muchas heridas que había abierto dentro del partido. Yo viendo los ministros, por ejemplo, aprovechando la foto del diario ABC, la página 2, yo veo que falta la cuota vasca aquí, Carmen Calvo andaluza, Borrell catalán, María Jesús Montero andaluza, Teresa Rivera madrileña, Nadia Calviño cuota gallega, Ábalos valenciano, Meritxell Batet catalana y Carmen Montón valenciana también. Sí, bueno, ahí tenemos familia catalana a través de Meritxell, pero también tenemos, bueno, a Pedro Sánchez se le ha achacado mucho en ese gobierno Frankenstein que, como se ha catalogado, tirando de un término que inventó Pérez Rubalcaba, un socialista, acercamientos, posturas acercadas al independentismo. Bueno, pues ha puesto como ministro de Asuntos Exteriores precisamente a uno de los que más abiertamente se han enfrentado al independentismo, como ha sido Josep Borrell, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese guiño
al independentismo parece que se le pone también un poco de vaselina y no queda tan claro, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues eso quedan acercamientos a... se habla de Pachi también, y de Odón Elorza, que también puede formar parte del gobierno, con ese acercamiento a la estructura vasca, ¿no? También caben esperar también ministros que pueden ser muy significativos, por ejemplo, el ministro de Educación, ahora que se iba a echar para atrás otra vez prácticamente la ley Wert, a ver cómo se van a llevar a cabo el tema de la educación y ese pacto educativo del que tanto se lleva hablando, del que se habló al principio de la legislatura y del que nunca más se supo, ¿no? Para que no esté en manos del gobierno que esté en el poder, ¿no? Por tanto, bueno, hay un día en el que posiblemente a lo mejor nos encontramos incluso alguna otra sorpresa más dentro del gobierno de Pedro Sánchez, pero en el que todavía caben escuchar algún nombre con mucho peso y que vislumbre un poco más cuál va a ser ese año y pico de gestión en la política que va a llevar. Yo decía lo de la cuota vasca porque es bastante habitual que el presidente del gobierno reparta, sobre todo, también falta algo periférico, quizás un canario, no sé, creo que faltan 3 o 4 ministros por nombrar, uno importante, defensa, por ejemplo. Pero y no solamente los ministros, sino también a partir de ahora que está muy pendiente de qué es lo que va a ocurrir en el cuerpo a cuerpo, en la política más cercana, como son las subdelegaciones del gobierno. A ver si en Andalucía a qué perfil van a responder los cargos que se nombren vinculados al gobierno central por aquello de que ese pulso manifiesto y notorio que ha habido siempre entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, pues va a tener reflejo también en la gestión, ¿no?, en las provincias. Bueno, solamente por acabar, el tema Carmen Calvo, una cordobesa que va a ocupar la vicepresidencia del gobierno. Creo que es el más alto cargo en el Ejecutivo que ha habido nunca para un cordobés, porque hemos tenido presidente del Senado, fue Cecilio Valverde, presidente del Parlamento andaluz, hemos tenido varios, Manolo Gracia, ahora Juan Pablo Durán. Pero nunca había habido presidente ni vicepresidente del gobierno. Digamos que en la época de la democracia prácticamente es el cargo, como tú dices, más importante que había en el gobierno central, ¿no? Carmen Calvo ya tuvo su experiencia de ministra como ministra de Cultura, que era una ministra de un cargo importante, incluso de mucha relevancia dentro de su etapa ministrable, pero nunca como vicepresidenta, y además en un área tan importante, no solamente como vicepresidenta del gobierno que va a ser, sino en el área de igualdad también, ¿no? Va a ser una de las banderas que Pedro Sánchez va a intentar utilizar para cuando vaya las próximas veces a la urna, intentar captar también votos que son en temas de políticas sociales, ¿no? Córdoba ha tenido mucho peso dentro de la política nacional, pues cuando veíamos como portavoz en el Congreso a Julián Guita o incluso el propio Antonio Hernández Mancha presidiendo el partido, pero lo que era de encargo de gestión dentro del gobierno, la presencia de Carmen Calvo, bueno, pues subraya también un poco que Córdoba vaya a tener un cierto valor decisorio dentro del próximo gobierno, y esperemos que se deje notar, ¿no? Recordamos que Córdoba en los últimos presupuestos generales del Estado, en los 2 últimos años, pues hemos estado a la cola en lo que se trata en inversiones, y en este caso pues esperemos que se nos trate con un poco más de cariño. Bueno, a ver si hay presupuesto de este gobierno. Carmen Calvo con un reto importantísimo, que es el de la nueva ley LGTBI, que quizás sea la gran asignatura pendiente que tiene nuestro país y que ahora va a ser ella la encargada de gestionarla. Sí, bueno, además no solamente, ya digo, en temas de política de igualdad, en el que Carmen Calvo siempre se ha significado también eso, por estar del lado también de temas muy reivindicativos, el tema de la mujer, el tema del feminismo, el tema de la transexualidad, el tema de la homosexualidad, etcétera. Pero es que además hay que recordar, bueno, que hay un debate abierto que coincide además con el 40 aniversario de la Constitución, que son las posibles modificaciones a las que pueda ser susceptible la Constitución, del que se lleva hablando mucho tiempo, sobre todo con el tema del encaje territorial, y Carmen Calvo ahí es un peso muy pesado. Recordamos que es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, que, como he dicho antes, incluso ha asesorado al propio gobierno anterior, al propio Partido Popular, en el tema de la aplicación del 155 en Cataluña, y que por tanto también tiene mucho que aportar y mucho que decir en esas posibles modificaciones que puede haber en la Constitución. Bueno, pues seguiremos avanzando. Mañana tendremos ya la fotografía completa de los ministros, podremos analizar uno a uno los ministros y sobre todo esa relevancia de la vicepresidenta del gobierno, porque nunca ha habido, incluso ministros cordobeses, había algunos adoptados, tipo Manuel Pimentel, Álvarez Casco, incluso casi una época que era casi cordobés, pero yo así haciendo memoria no me sale. Estoy haciendo memoria, a bote pronto, desde la época del franquismo, con José Solís y Cabello de Alba,
Pero ministros cordobeses así en la época de la democracia, la verdad que a mí tampoco me suena. Algunos se me escapan, ¿no? Salvo Calvo en Calvo. Y Pimentel, que estaba adoptado, ¿no? Y Pimentel, eso, que era consorte, era cordobés consorte. Era adoptado. Bueno, seguimos con información local, que algo hay, no mucha, pero algo hay. Por ejemplo, el diario Córdoba trae en su portada el plan de calidad del aire, aunque el titular, bueno, miren ese tenor. El Ayuntamiento pretende reducir a la mitad el uso de vehículos privados. Ayer, el Día Mundial del Medio Ambiente, se avanzaron algunas de las medidas que pretende el Ayuntamiento impulsar para, como dice el diario Córdoba, reducir considerablemente el número de vehículos privados. Decía ayer Álvaro Pernici que una ciudad con 350.000 habitantes, mal contado, tiene 200.000 vehículos. Sí. Una barbaridad, decía ella. Bueno, no lo sé. Una barbaridad, efectivamente. Se anunciaron las medidas coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, estos días también aparecen siempre para poner en el escaparate muchos datos significativos que igual se nos pasan de largo durante el año, pero que conviene saber porque son datos muy interesantes, como por ejemplo o sea, una ciudad de 350.000 habitantes dispone de 200.000 vehículos privados, o sea que eso es una auténtica burrada, ¿no? Digamos que si eliminamos de ahí a los menores de edad que no pueden tener vehículos, prácticamente hasta los ancianos tienen un vehículo. Bueno, incluye la motocicleta, ese número va también a las motos que de las de los menores. Sí, es un poco también exagerado, porque bueno, habrá familias que tengan 2 coches y 3. Y coches parados también, porque son vehículos censados. El que esté parado también cuenta. No solamente ya sorprende el número de vehículos que hay en Córdoba, sino también el porcentaje que hay de personas que utilizan el transporte privado a diario para su desplazamiento dentro de la ciudad. Es decir, el 44% de los movimientos que se producen a diario dentro de la ciudad se hacen en vehículos privados, una ciudad que no es tampoco muy grande como para que haya que utilizar el vehículo sí o sí todos los días, y solamente un 12% hace uso del transporte público. Es decir, que el transporte público está infravalorado, ¿no? Infrautilizado dentro de la ciudad. Bueno, pues esa propuesta de 28 propuestas que hizo ayer la concejala Amparo Pernici para intentar reducir el uso del vehículo privado en beneficio de que las ciudades cada vez sean más peatonalizadas y que la gente utilice más vehículos no contaminantes, sin llegar a medidas drásticas como se han tomado en otras grandes ciudades, como es limitar el uso del vehículo en determinadas horas, determinados días, o incrementar el impuesto a vehículos con gasóleos más contaminantes. Bueno, pues esas medidas que ayer se propusieron van encaminadas precisamente a eso, al vehículo compartido, al empleo de la bicicleta, a caminar, a hacer uso del coche privado solamente cuando sea estrictamente necesario y utilizar otras vías de vehículos públicos que sean más compartidos de transportes públicos. Claro, en estas medidas, en estas propuestas de medidas, también esperar una respuesta por su parte que signifiquen abaratar el transporte público, mejorarlo, mejorar la calidad del transporte público, intentar que el transporte público llegue a todos los puntos de la ciudad, con frecuencias de paso interesantes. Y sobre todo, bueno, ya que vamos a intentar volver a los tiempos de la bicicleta, sino al coche de caballo, que es menos contaminante todavía, intentar cerrar el anillo del carril bici, que es un tema que impulsó la Junta de Andalucía de las manos de los ayuntamientos, pero que también ha quedado parado por falta de liquidez para poder cerrar todo el mapa de carril bici que se pretendía hacer. El proyecto de Elena Cortés, de consejera Elena Cortés. Y que hace poco, precisamente, escasamente un mes, conocíamos que se quedaba paralizado porque faltaba financiación para poder cerrar el carril bici. Bueno, pues cabe esperar que, aparte de proponer también una serie de medidas o de invitarnos a los ciudadanos a que adoptemos una serie de medidas para tener aparcado en cochera o aparcado en las plazas de aparcamiento que también pretenden habilitar en determinados barrios para que el coche se pueda aparcar y podamos utilizar cómodamente las vías, que no solamente hagan ese tipo de propuestas, sino que además pasen a la acción también para facilitarnos que podamos hacer uso de esas alternativas que se nos proponen. Porque de esa estadística que hablaba antes Rafa, que publica el diario Córdoba en Interior, a mí me ha sorprendido mucho que el 42%, 44% vayan en vehículos particulares y el 42% andando. O sea, que el autobús es lo que menos se coge en Córdoba. Entonces, yo creo que ese ayuntamiento pretende de verdad acabar con el vehículo privado. Hay que tener una alternativa atractiva de verdad, tanto por precio como por frecuencia de paso, como por recorrido. Hoy por hoy el autobús, no digo que sea marginal, pero es que el 12% solo de los cordobeses lo utilizan. Es que hay determinadas zonas de Córdoba en las que la población ya son personas de determinada edad, en el casco histórico, muchas son mujeres ya viudas, que
cada vez que tienen que desplazarse al centro, pues tienen que recurrir a transporte público, y hay muchas calles del centro que con la actual flota de autobuses, por ejemplo, que hay, son prácticamente inaccesibles. El taxi sabemos que es un medio de transporte caro, y el autobús, pues, y más bueno para los pensionistas que tienen determinados incluso beneficios, hay zonas que son inaccesibles. Entonces, bueno, pues habría que renovar la flota de autobuses, porque posiblemente, sí, bueno, pudieran a lo mejor invertirse un poco más esa proporcionalidad, y que mucha gente que va andando, que le supone incluso un esfuerzo ir andando cada vez que tienen que cruzar la ciudad o tienen que acceder a determinadas zonas, si hubiera una flota de autobuses, pues que fuera más accesible a esos espacios y que ellos pudieran utilizarlos pues con más frecuencia. Ser atractivo el transporte público, que creo que es fundamental. Ha habido como un par de proyectos hoy en la historia reciente de Córdoba, el del tranvía ligero que se planteó en su día. También se habló de un autobús express que iría por la avenida de las Ollerías, que a lo mejor sí que será más interesante. Sin embargo, eso no aparece en el plan de Paro Perniche, no lo vi yo por lo menos. No, bueno, ahí se vuelve a hablar otra vez del impulso del Metrotren, claro, llamado Metrotren, pero bueno, del Metrotren yo no sé si lo verán nuestros nietos, no llevamos años. No sé qué incidencia tendrán el transporte, porque el de Metrotren también es inaccesible a determinadas zonas, esas zonas que yo digo que son zonas del casco histórico, en las que ya son personas mayores las que viven y que necesitan el uso del transporte público cada vez que tienen que desplazarse, si no tienen que recurrir, bueno, pues a ayudas asistenciales para que vayan a recogerlos, para poder llevarlos, por ejemplo, al Hospital Reina Sofía, etcétera, ¿no? Y por ahí el Metrotren, la verdad que tampoco tiene encaje. Sería otro tipo de flota de autobús que fuera más accesible, que estuviera más cercano a donde habitan estas personas que necesitan sí o sí el transporte público casi a diario. Seguimos avanzando. El diario El Día, bueno, tanto dos periódicos, ayer se presentó el Plan Infoca, con pocas novedades, hay un poquito más de presupuesto, serán 450 las personas que se ocupen de evitar los riesgos de incendios forestales. Estamos ya en una época, ya se ha prohibido la barbacoa, por cierto, ya no se puede hacer barbacoa, creo que el día 1 de julio empezó la prohibición. La que ya empezamos a mirar otra vez al campo, a ver lo seco. Este año ha llovido muchísimo, el campo hay muchísimo pasto, monte bajo, que se va a secar, por mucho que veamos verde el campo hoy, lamentablemente de aquí a 15 días, cuando empiece a apretar el sol, será pasto susceptible de incendiarse. De nuevo volvemos a lo de todos los años, no se ha hecho trabajo preventivo, no se ha limpiado cuneta, no se ha limpiado cortafuegos. Efectivamente, el Plan Infoca este año tiene una dotación un poquito más elevada, ¿no? Tampoco estos años atrás, afortunadamente, en la provincia de Córdoba no hemos vivido casos dramáticos como se han visto del norte de España hacia arriba, ¿no? Pero vamos, ahí parece que la dotación que ha habido hasta ahora, porque tampoco ha habido mucha incidencia, ha sido prácticamente, bueno, pues capaz de abarcar todo lo que se le requería. Pero en este caso, más que medida de actuación, en marcha, como tú dices, lo importante es un trabajo preventivo, que en este caso, un trabajo preventivo más importante si cabe, porque hay muchos jaramagos altos, hemos vivido unos meses con un incremento de lluvia que también, bueno, pues ha generado espacios húmedos que a medida que se vayan secando van a generar situaciones de riesgo que tampoco se han visto en el paisaje en estos años anteriores, con lo cual, bueno, pues la posibilidad de que pueda suceder algún incidente mayor con respecto a lo que en los últimos años se han registrado en la provincia de Córdoba, pues puede suceder, ¿no? En este caso, bueno, todavía estamos a tiempo, o sea que es posible que a lo mejor estamos incluso anticipándonos al protocolo que tuvieran establecido, pero es el momento de meterle mano para intentar evitar, pues bueno, todas aquellas situaciones de riesgo que saltan a la vista nada más que coger el coche y subir al campo, ¿no? Efectivamente, ya digo yo, hay sitios que no sube el cortafuegos, que el cortafuegos ahora es todo maleza, que eso será un riesgo en el caso de que hubiera un incendio y se contagiara una parcela. Sí, las cunetas además están pobladas de ahora mismo un pasto verde que es muy llamativo, que salta mucho a la vista, que parece que, bueno, que la primavera también acaba de empezar, que no encontramos prácticamente los últimos días de la primavera. Hay zonas ahora mismo que aparentemente son muy húmedas, pero que en cuestión de meses, cuando suba la temperatura, van a ser zonas secas y que son un auténtico riesgo. Vamos. Ese, ¿no? Quizás semanas. Hablando de Plan Infoca de bomberos, el diario ABC da otra píldora más, saben que todos los días nos regala una píldora con respecto al caso de las oposiciones presuntamente amañadas en el consorcio de bomberos. Titula: un exedil, un exconcejal del PSOE en La Carlota, eso digo yo, lo de La Carlota, reservó una sala para los cursos paralelos a las oposiciones a bomberos. Bueno, parece, siempre
lo decimos cada vez que toca sale el tema. Parece que indicios de amaño hay. Tendrá que verlo un juez, evidentemente no somos jueces nosotros. Sí. Pero cada cosa que se conoce da sensación de que aquí hubo bastante descontrol y hubo mucho... Sí, a medida que avanzan, recordemos que ahí lo que se está intentando juzgar es un caso de enchufismo masivo, o sea que no es tampoco un caso de un desfalco económico, etcétera. Son 54 plazas, creo que fueron las que salieron al concurso y parece que, o eso por lo menos se denuncia, que 44 o unas 40 plazas, o sea, el 70% fueron adjudicadas a deo a gente que conocían prácticamente las preguntas del examen, ¿no? Sí. Y que esa gente, que eran interinos, a los que se metieron ya prácticamente en plantilla, pues conocían también un poco de qué iban las clases a través de unos cursos de formación que se fueron llevando a cabo en los que prácticamente, si no literalmente, les fueron induciendo cuál era la programación de lo que iba a ser el examen. En este caso, en la vuelta de tuerca que hoy da el periódico a veces en este caso es que un pueblo de Córdoba, sobre el que se está señalando mucho, que es La Carlota, en el caso este de los bomberos, pues allí se llevaron a cabo cursos de formación y según el propio diario ABC fueron llevados a cabo en unas instalaciones que fueron reservadas por gente que era vinculada a la lista socialista, ¿no? De todas formas, este ex concejal también era opositor y sacó su plaza, ¿eh? Este es un hombre conocido en el mundo del triatletismo, del triatlón, y él sacó su plaza. Él era concejal, había sido concejal, reservó el pabellón, organizó los cursos y al final sacó incluso su plaza. Obviamente esto está en investigación judicial, no quiere decir que esa persona, que a partir de la presunción de inocencia, y además, bueno, pues un triatleta se supone que físicamente tiene que estar para pasarse esas pruebas y otras más fuertes que le pongan por delante. Es muy frecuente entre los bomberos que haya atletas, triatletas y gente del deporte. Por lo tanto, bueno, pues habrá que dejar que siga en curso la investigación judicial en manos del juez Rodríguez Lai. Recordemos que fue el mismo juez que instruyó la causa de José Bretón. Efectivamente. Y bueno, a medida de que van pasando las semanas y se van conociendo los pasos que se van dando en la instrucción, bueno, pues hay muchos indicios que apuntan a que puede ser juzgable. Irregularidades. Vamos a terminar hablando de un asunto que ha sido portada nacional, como es el caso de esta empresa lucentina que ha decidido aplicar el convenio colectivo, bueno, al pie de la letra. Dice el diario Córdoba: la denuncia por discriminación de mujeres en Lucena llega al Congreso. Dice el DRBC: una empresa no sube el sueldo a las mujeres porque el convenio habla solo de trabajadores y no de trabajadores y trabajadoras. La verdad suena un poco bueno, con respeto a coña esto de... No, sí, después nos reímos de ese lenguaje sexista de jóvenes y jóvenes que ya se escuchan incluso en algunos sitios, pero resulta que efectivamente aquí, según han denunciado los sindicatos, se han ajustado a la literalidad del texto del convenio para marginar a las trabajadoras y hacer solamente el pago de los atrasos a los trabajadores, ¿no? Como si hubiera una diferencia de sexo en el vocablo en sí, ¿no? El tema parece baladí, pero sin embargo ha llegado ya directamente al Congreso de los Diputados. La empresa en principio ha negado que hubiera habido algún asunto sexista y de discriminación sexual. Ayer ya se comprometieron a mantener alguna reunión con los sindicatos, pero lo que es un hecho real y que está ahí es que personal trabajador masculino cobró, personal femenino parece que no cobró, ¿no? Ya sea por la coña de la letra del texto, el caso es que había una discriminación dentro de la empresa. Son 22 trabajadores, hombres, 3 trabajadoras mujeres, el convenio le obliga a pagar unos atrasos que había, el empresario no quería pagar ningún atraso, ni hombres ni mujeres, cuando se le obliga dice que sí lo va a pagar, pero solo, como dice el convenio, a los trabajadores y no dice a las trabajadoras. Y ahora hablamos antes de Carmen Calvo de la igualdad. Muchas veces estamos camuflando lo anecdótico con lo profundo, porque quizás lo más profundo sea que hay 3 mujeres trabajadoras solo en esa empresa de 25 personas, que a lo mejor hay que trabajar más en el origen y no quedarnos con lo anecdótico, pero que al final van a cobrar evidentemente porque no tiene ningún sentido. Sí, no, además yo creo que eso, hombre, ha saltado a primera línea informativa por el mero hecho también eso de anecdótico, de que se aplicaran al convenio. Eso puede ser a lo mejor una postura de cabezonería dentro de la negociación, que hayan dicho, sí, pues ahora voy a apretar yo la tuerca, pero sin embargo ha saltado a primera línea, y puede que incluso haya otros casos plagados de anécdotas de este tipo, pero sin embargo no salten a primera línea, ¿no? Tampoco
En este caso, pues, puede ser a lo mejor una mera anécdota, pero lo que sí es verdad es que hay una desproporción entre la plantilla laboral masculina y la plantilla laboral femenina, que es un caso que se lleva también reivindicando por parte de los movimientos femeninos, incluso cada vez más acompañadas por también la masculinidad, ¿no? De intentar que esa deuda histórica que existe entre lo que es el matriarcado y el patriarcado en el tema laboral, pues cada vez haya más proximidad y que la misión del trabajo, la misión del hombre y el papel de la mujer dentro del mundo laboral sea cada vez más equitativa, más pareja y que no esté marcada por la injusticia que ha habido a lo largo de los siglos. Efectivamente. Bueno, ya estamos muy fuera de hora, así que acabamos medio minuto. Una foto en el diario El Día para el Padre Ángel, que estuvo ayer en Córdoba en un acto del diario El Día. Tendremos un reportaje en el magazine hablando con el Padre Ángel, con este hombre, como saben, bueno, que tiene un sacerdote muy peculiar. Hablando de actos del diario El Día, nos toca el diario de Córdoba. Mañana tenéis vosotros los cordobeses del año, una cita social anual que tendrá mañana su punto de encuentro en el Alcázar. Efectivamente, también premiamos, bueno, pues no solamente el valor social y humano de las personas que más se han significado a lo largo del año en Córdoba, o premiar la trayectoria de determinados colectivos que merecen también que el aplauso de todos los cordobeses, y que se hace a través, bueno, pues de la gala que desde hace 32 años ya viene organizando Diario Córdoba, sino que también, bueno, pues premiamos el emprendimiento y el papel que determinadas empresas llevan a cabo para convertirse en motor y en generador de riqueza dentro de la provincia. Mañana tenemos ese encuentro, en el que la llamada Toda Córdoba se une en el Alcázar de los Reyes Cristianos, aunque llevamos 2 días con cabildo de aguas, porque hay otros años, el año pasado en concreto, a las 12 de la noche, cuando terminó el acto, hacía 40 grados de temperatura, y este año igual no llegamos ni a la mitad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí en manga de camisa el año pasado, este año habrá que llevarse el chal y el abrigo. Bueno, pues ya estaremos y lo contaremos el día siguiente. Gracias, Rafa. Muy bien, gracias a vosotros por tu presencia, gracias a ustedes por estar ahí. Mañana, jueves, volveremos a leer junto a la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.